2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. The time is up. Wow. Will Smith just smacked the shit out of him. Wow, dude. G.I. Jane. I know, to do what we do, you gotta be able to take abuse. You gotta be able to have people talk crazy about you. The time is up. Hola hermanos, que tengan un tremendo y mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Eterno. Llénanos de mucha paciencia. Quisiéramos irnos ya para el cielo. Quisiéramos irnos y escondernos lejos en el bosque. Pero tú nos has dado un trabajo que hacer y llénanos entonces de paciencia hasta que el trabajo esté completado. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, siguen ocurriendo eventos bizarros que nos muestran que indudablemente viene un cambio abrupto en nuestra sociedad porque el viejo sistema colapsa y ahora se erige de vuelta un sistema que muchos dicen que es nuevo, un nuevo orden mundial, pero en realidad es un viejo orden mundial, el viejo orden de la Inquisición de la Edad Media, bajo el cual el mundo en realidad ha sido gobernado por mucho tiempo, mucho más de lo que nosotros hemos visto en nuestra historia moderna. Recordamos que la Inquisición o el periodo de la Edad Media bajo el cual la Iglesia Católica dominaba a los gobernantes empezó desde el año 538 hasta el año 1798. Son 1200 años de este viejo orden mundial y nosotros venimos viendo nuestro actual orden mundial, el orden de los derechos humanos, de las libertades y de la democracia, el cual viene desde hace muy poco tiempo, inclusive hablando en términos de democracia. Es desde hace muy poco tiempo que los derechos humanos son respetados, pero ahora estamos viendo a los estados y a los gobiernos y respetar derechos humanos que habían sido consagrados en las constituciones de nuestros países. Y esto se debe a que ese viejo orden de derechos humanos empieza a colapsar y ahora se erige este sistema de la Inquisición en donde hay una unión de iglesia y estado, donde cualquier cosa que ahora tú digas puede ser usada en tu contra, aun y cuando tú no hayas cometido ningún delito, sino que tal vez ofendiste a un poder. Y si ofendiste a ese poder, pues lo que te viene es un puño, hermanos. Entonces vemos que lo que ha ocurrido con la satánica ceremonia de los premios Oscar entre los actores Will Smith y Chris Rock es una clarísima señal de que estamos muy cerca de la segunda venida de Jesús. Recordamos las famosas palabras de la ocultista cabalista Oprah Winfrey, quien dijo "Time is up", que en español significa "el tiempo se acabó". Así es, hermanos, y luego ocurre esto en los premios Oscar. ¿Y cómo se relacionan estas cosas? Como lo que Oprah Winfrey dijo en relación con lo que pasó entre los actores Will Smith y Chris Rock. Es lo que vamos a estudiar en este video, porque lo que aconteció entre esos dos actores es realmente histórico. Ahora, algo bueno en estos días es que muchas personas por lo menos se dieron cuenta que todo fue actuado, como es todo lo que vemos en la tele, inclusive en los noticieros. Claro, por supuesto, todo lo que viene de ellos, entre comillas, es actuado, premeditado, porque todo es un show mediático. Y muchos se dieron cuenta, claro, que la bofetada de Will Smith fue calculada y actuada. Chris Rock sabía muy bien lo que ocurría. Sin embargo, eso no nos deja sin poder analizar cuál es el significado espiritual de todo esto, porque hermanos, todas las películas de Hollywood también son actuadas, pero las personas igual empiezan a comportarse con base en lo que ven en esas películas. Los actores de Hollywood son indudablemente un modelo a seguir por la mayoría de personas del mundo. Ellos tienen el poder de cambiar la conciencia colectiva de las personas. Eso es evidente. Entonces muchas de sus películas parecen advertir de algo que aún no ha ocurrido, pero que está en la conciencia colectiva de las personas, un temor oculto en su inconsciente, y luego cuando el evento se vuelve realidad, entonces las personas ya tendrán un patrón de comportamiento que fue predefinido y enseñado
insertado en esas películas. De esta manera, en las masas se insertan modos de comportamiento a través de estas películas y las personas luego cuando ven que el evento ocurre en la realidad, entonces ya están de alguna manera preparadas para aceptar las soluciones draconianas que sean impuestas por los gobiernos. En este caso, si ocurre una guerra, una enfermedad, hambruna o desastre climático, las personas son llevadas a ver cómo se comportarían los gobiernos y las masas en un caso de estos a través de las películas de Hollywood, y luego las personas del común, cuando ocurre el evento catastrófico, actuarán de la misma manera como se les enseñó a actuar en esas películas. Entonces las personas exteriorizan lo que ya les fue insertado en su subconsciente a través de las películas de Hollywood. Finalmente vemos que Hollywood sí tiene un tremendo poder sobre la conciencia colectiva. Es indudable. Sin Hollywood no sería posible las revoluciones modernas, ni la revolución femenina, ni sexual, ni movimiento LGTBIQ+. Es decir, a través de estas películas es que se le dan validez a ciertas cosas que luego ocurren en la realidad. Hollywood lo conoce perfectamente y por tanto, Hollywood ha sido un instrumento de control social poderosísimo a favor de una agenda que ha estado oculta, pero que ahora Ecusatón se las revela. Esta agenda tiene como objetivo clarísimo el desmoralizar a la sociedad. Luego es bien sabido que si tú desmoralizas a una sociedad, esa sociedad luego colapsa. Precisamente es que ahí está el meollo del asunto, porque si tú quieres instaurar un nuevo régimen, primero tienes que hacer colapsar el antiguo. Y si el antiguo régimen es un régimen de derechos humanos individuales, en donde el ser humano es libre de expresar lo que piensa y nadie tiene por qué ofenderse, porque es un derecho básico del ser humano expresar su opinión. Es un derecho además consagrado en la Constitución de Estados Unidos. Pero luego viene Hollywood y se nos presenta como esta institución que ha explotado y traspasado los límites de este derecho individual de la libertad de expresión. Ha sido Hollywood quien convirtió la libertad de expresión en un libertinaje de inmoralidad y perversión, promoviendo a través de sus películas los más bajos deseos de la raza humana caída, promoviendo desnudez, codicia, robo, lujuria, vagancia y haciendo ver esto como algo inherente y normal del ser humano, porque según Hollywood eso es vivir la vida y disfrutarla. La máxima que dice que el sexo vende, Hollywood la ha usado como caja registradora y le ha sido supremamente rentable. Todo esto gracias a un abuso que ha hecho esta institución de un derecho, el derecho de tú poder expresar lo que piensas, y todo es parte de un plan cuidadosamente ejecutado, parte de un guión con el cual luego el mismo Hollywood ahora se presenta como una institución que repudia la libertad de expresión. Ahora es uno de sus principales actores, Will Smith, quien no está de acuerdo con que otro actor se haya expresado libremente y haya hecho uso de su libertad de expresión, de su derecho constitucional de expresarse. Ahora el actor Will Smith se ofendió por los chistes de Hollywood, porque ahora han tocado directamente a su familia, a su esposa. Entonces Will Smith le pega una cachetada a Chris Rock. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿No se suponía que es esta la nación de la libertad de expresión y que Hollywood se ha enriquecido fabulosamente a través de la libertad de la expresión? Ya de repente Hollywood no tolera la libertad de expresión. Ha ocurrido un cambio en una nación donde ya tú no puedes expresarte en general porque de repente se puede ofender a alguien. Nosotros hemos venido viendo esto clarísimo con la comunidad sodomita, en donde tú en una ciudad de Estados Unidos no puedes salir a predicar la palabra si esto ofende a la comunidad LGTBI. También lo vimos en Israel, en donde un predicador salió a predicar en medio de un desfile gay y la policía le dijo, no señor, no puede predicar o se va para la cárcel porque está ofendiendo a la comunidad. Y eso lo vimos también cuando el Papa Francisco dijo, si ofendes a mi madre, te espera un puño. Y en este caso Chris Rock ofendió a la esposa de Will Smith. ¿Y qué pasó? Pues recibió un puño. Entonces viene la jugada maestra, porque esto hace parte de la doctrina que el Papa Francisco pretende enseñarle a los gobernantes democráticos, diciéndoles, saben, es que la libertad de expresión tiene sus límites. Plop. Entonces, el plan parece ser esbozado a la perfección para demostrar que, en efecto, la libertad de expresión sí tiene sus límites. Pero resulta que estas personas han abusado de la libertad de expresión y, por supuesto, cualquier persona estaría muy a favor de limitar a Hollywood como una institución que se dedica a hacer dinero explotando los más bajos instintos del ser humano. Por supuesto, fuera muy bueno que se limitara la libertad de expresión de Hollywood para que dejara de promover la inmoralidad, la lujuria y la codicia a través de sus películas. Pero ¿qué pasa cuando no será solamente Hollywood el que será limitado?
sino que también de ahí seguirán las redes sociales y de ahí también seguirá todo aquel que predique algo que ofenda a la madre del Papa Francisco. Porque, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio eterno en el fin de los tiempos, nos tenemos que encontrar con un libro que la Iglesia Católica no quiere predicar para nada. Y tú jamás oirás a un sacerdote durante una misa o Eucaristía hablándote del Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque ahí se habla de una gran ramera. Y resulta que la gran ramera es la madre del Papa Francisco. Entonces, hermanos, ¿cómo hacemos? Es una tremenda encrucijada, porque es Dios el que declara que la madre del Papa Francisco es una gran ramera. Y luego el Papa Francisco dice que si tú ofendes a mi madre te espera un puño. Y luego vemos lo que ha ocurrido en los Oscar. El actor Chris Rock ofendió a la esposa de Will Smith y de repente recibió un puño. Es tremendo entonces, hermanos. ¿Qué pasa? Nosotros leemos en el Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta Babilonia es una iglesia misteriosa. En su frente tiene un misterio. Ella es la madre de los misterios. Es la madre de la secta de la masonería. La Trinidad es un misterio. En fin, todos son misterios. Nadie puede entrar al Banco del Vaticano porque es un misterio. Y así, está llena de misterios. Y de repente si tú dices o tratas de hablar sobre alguno de esos misterios, entonces te llega el puño del Papa Francisco. Por lo cual nosotros volvemos a lo que dijo Oprah Winfrey. El time is up. El tiempo se acabó. ¿Y por qué lo vemos tan claro? Porque el mismo Hollywood se ha disparado en el pie, en una movida suicida. Sus actores más prestigiosos han repudiado la libertad de expresión que los ha hecho multimega millonarios. Es apenas evidente entonces que la esposa de Will Smith no es lo que está en juego aquí. Lo que está en juego aquí es una industria. Pero ¿qué pasa cuando estos actores no tienen moral y venden su alma por dinero y así se han hecho millonarios? Por supuesto que hasta su madre la venderían empacada al vacío. Es evidente entonces que Hollywood parece que ya cumplió su ciclo para el cual fue creado. La sociedad ya está desmoralizada hasta el límite y ahora Hollywood repudia la constitución de su país con la cual se ha hecho fabulosamente millonario. ¿Y por qué entonces tú, que te has hecho millonario con algo, matarías a la gallinita de los huevos de oro? Si sabemos que estamos entre gente supremamente codiciosa como estos actores de Hollywood, por supuesto que ellos jamás harían algo que destruyera su prosperidad mundana. Pero la respuesta es simple. La gallinita está en estado terminal porque el mundo ha llegado a su fin y ya no va a poner huevos de oro sino huevos de hierro. El sistema económico colapsa. Y si ya Hollywood no produce dinero, pues ¿qué más da? ¿Ok? Ahora es un instrumento político. Entonces viene un nuevo sistema en donde hay una unión de iglesia y Estado. Y se introducen ahora dogmas católicos en las constituciones. Los derechos individuales ahora tienen todos un límite. Ahora está primero el bien común del colectivo. Todo para que se acepte este nuevo orden que es el viejo orden, en donde todos los seres humanos deben reposar en domingo por el bien común. Es decir, que si tú como individuo quieres ejercer tu derecho de no reposar en domingo porque tienes libertad de creer en lo que quieras, pues no lo vas a poder hacer porque primero está el colectivo y luego tu derecho tiene un límite. Así que vemos entonces cómo se implementa esta idea en el mundo, donde ahora el domingo se volvió el día sin vehículos para ayudar a disminuir el consumo mundial de petróleo. Sin embargo, todos ya veíamos que el domingo era un día sin vehículos, porque la mayoría de gente el domingo se queda en su casa y el vehículo está en el garaje. Por lo que no tiene ninguna lógica que sea usado el domingo como día para reducir el costo o gasto de petróleo en el mundo. Si fuera así, deberíamos escoger el sábado. Pero por supuesto que no se trata de ninguna manera de reducir la guerra ni nada de eso. Lo que se trata es de imponer en la mente de las personas un día de reposo falso. El domingo es el día en que el Papa de Roma ha dicho que debemos reposar, aunque en la Biblia no lo dice por ningún lado, pero el mundo tiene que obedecerle a él, porque él se autoproclama como Santo Padre, aunque él no es Santo Padre, es solamente un ser humano que quiere ser adorado y quiere la adoración que le corresponde solamente a Dios. Entonces nosotros recordamos las palabras de Jesús cuando él dijo en Juan capítulo 17, versículos 5 al 6, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces vemos que los apóstoles guardaron la palabra del Padre Eterno, es decir, su ley, la Torá.
Mientras tanto, el mundo guarda las palabras de otro padre, uno al que ellos llaman Santo Padre, pero que no es Dios, sino que es una criatura, pero que sin embargo su palabra es hecha ley en la tierra, y las personas y los gobernantes no guardan la palabra del Padre Celestial, sino que guardan la palabra de este pseudo Santo Padre terrenal. Este Santo Padre terrenal, entre comillas, declara que debemos reposar en domingo para apaciguar la furia de la Madre Tierra. Este gran maestre masónico usurpó la religión cristiana llenándola de idolatría y engaños hasta el punto que las personas ni siquiera abren una Biblia cuando van a sus iglesias. Se sientan a obedecer lo que les diga el cura y resulta que cuando vamos a mirar en la Biblia lo que el cura está diciendo pues no aparece. La palabra es falsa. Tremendo. Entonces esta criatura llamada Santo Padre, entre comillas, se inventó que una mujer llamada Verónica le dio un paño a Jesús cuando él iba en camino hacia el monte Gólgota o Calavera a pisarle la cabeza a la serpiente, y que luego Jesús se limpió el rostro con ese paño y que ese sería ahora el paño llamado Santa Faz y que ese paño estaría en la Basílica de San Pedro en Roma. Sin embargo, vamos a buscar en los evangelios a ver si es cierto que alguna mujer le dio un paño a Jesús mientras él iba en camino al monte Gólgota con el madero a sus espaldas y que Jesús se limpió el sudor de su rostro y la sangre, y resulta que no aparece por ningún lado tal situación. Luego también se inventaron que encontraron el santo lienzo con el cual envolvieron a Jesús y que ahí aparecería el rostro de Jesús llamado Santa Imagen o Sudario de Turín, y que ahí está la imagen de Jesús y la pusieron en un cuadro con el lienzo, lo cual es venerado por la Iglesia Católica, y para eso eliminaron el segundo mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos que prohíbe la adoración a imágenes. Hiper mega recontra plop. Entonces, hermanos, estos curas y pastores masones han torcido el Nuevo Testamento a tal punto que sacaron versículos fuera de contexto para hacerle creer al cristiano que ya no estamos bajo la ley y que el día de reposo fue abolido y que ahora el día de reposo que debemos guardar es el decretado por el Papa de Roma. Entonces vemos hasta dónde está llegando el mundo. Es para quedarse con la boca abierta. Nosotros, sin embargo, recordamos la palabra del verdadero Santo Padre Celestial en Isaías, capítulo 58, versículo 13 al 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, hermanos, entendemos que ni siquiera en el sábado debemos hablar nuestras propias palabras, lo cual quiere decir que debemos hablar es la palabra de Dios. Miremos entonces la tremenda santidad del sábado. Sin embargo, sabíamos que el Papa de Roma tiene como objetivo imponer este falso día de reposo global en domingo, porque ellos mismos han declarado que el domingo es su marca de autoridad y por tanto el que repose en domingo recibe esa marca de autoridad, la marca de la bestia. Hoy entonces estamos viendo que esto está más cerca que nunca, y lo más impresionante es que todo va ocurriendo sigilosamente, secretamente, sin mucho anuncio. No ves nada en los noticieros, pero poco a poco lo van insertando en la sociedad, te van acostumbrando a obedecer este falso día de reposo, y ahora te dicen que ni siquiera puedes usar tu vehículo en el domingo, y esto ya lo veníamos hablando en otros videos hace tiempo. Luego de que algo se vuelva costumbre, entonces ahí lo van a poner como ley, porque finalmente es que la ley es costumbre. Por eso el Padre nos advierte en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9, cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones o costumbres de aquellos gentiles. Pero ese es precisamente el error cometido por el mundo cristiano. Las personas siguen las costumbres paganas del Imperio Romano pagano, las cuales fueron cristianizadas, pero siguen siendo paganas. Ok. Por esto establecemos que la ley viene del Padre Celestial, no de ninguna criatura terrenal. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de pueblos. Y luego dice en el versículo 7, oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus denuestos. Entonces hay dos pueblos en la tierra. El primer pueblo son los llamados hijos de Jacob, para los cuales ellos obedecen la ley del Padre Celestial. El otro pueblo son los llamados gentiles, para los cuales la ley que obedecen es la ley del Papa de Roma, quien se hace llamar Vicarius Filii Dei, cuyas palabras suman en números romanos 666, el cual es el número de la bestia.
el número del anticristo. Entonces, ¿en qué grupo estarás tú? ¿Cuál será tu decisión final? ¿Escucharás el llamado de salvación o te quedarás por amor a la lujuria y al placer, obedeciendo falsas leyes religiosas que nunca decretó el Padre Celestial, como por ejemplo este falso día de reposo en domingo que no tiene base bíblica? Plop. Leemos en Isaías capítulo 52, versículo 1 al 2. Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh Sión, vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga en ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suéltate las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así lo ha dicho el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis redimidos. Amén. No te vendas como esclavo, ni permitas que marquen tu cuerpo como si fueras un animal. No permitas que te traten como a un cerdo que no entiende que se está revolcando en su propio estiércol. Leamos en Isaías capítulo 52, versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Tremendo, sed limpios. Es un mandato bello. Ha de limpiarse entonces toda persona de la inmundicia del pecado y no permitir más que vengan incircuncisos a ensuciar nuestra carne con sus inmundicias, vestidos además de eminencias como vacas sagradas, pero que la ley que obedecen no es la ley del Padre Celestial. Son entonces demonios encarnados. Que el Señor los reprenda. Así que todo aquel que quiera salvarse. El tiempo se acaba. Hoy clamamos a gran voz. La marca de la bestia está más cerca que nunca. La crisis final. El gran engaño en el cual el cristiano que aún se aferra a practicar un falso cristianismo tendrá que decidirse de una vez por todas. Todos tendrán que tomar su decisión final. A ver, ¿saldrán de este falso cristianismo o seguirán ensuciándose en su propio estiércol? Leamos en Isaías capítulo 56, versículo 1 al 2. Así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de contaminarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces nosotros miramos esta ironía. El mundo no dice, qué bueno, ahora los sábados serán sin carro, o ahora tú, hermano, escoge en qué día te quedarás en tu casa, si el domingo o el sábado. No, no es así. ¿Y por qué no pudiera ser así? ¿Por qué no te pueden decir, bueno, tú escoge qué día no vas a salir con tu carro? No será así. Porque ellos quieren es que tú te arrodilles ante este falso día de reposo. Es que tú obedezcas al Papa de Roma. Es lo único que les interesa. Luego, nosotros miramos la diferencia entre el Padre Celestial y el Papa de Roma. El Padre Celestial no quiere adoración si tú no te has arrepentido. Es decir, mientras tú estés en pecado, Él no quiere adoración. Mientras que el Papa de Roma, a Él no le importa nada. A Él no le importa si tú estás borracho o fumas marihuana. Mientras tú lo adores, eso está bien. Entonces, mientras tú obedezcas este falso día de reposo, tú estarás en paz con el Papa de Roma y con el mundo. Mientras que con el Padre Celestial, mientras tú no te arrepientas y no guardes sus mandamientos y estatutos, podrás estar en paz con el mundo, pero no estarás en paz con el Padre Celestial. Es decir, al Papa de Roma no le importa para nada que tú te arrepientas o que dejes el vicio. No, Él lo que quiere es que tú lo adores y ya. Es igual que la Virgen María. A ella no le importa nada más que su adoración. No le importa si tú te arrepientes o no te arrepientes. En la Biblia, sin embargo, leemos claramente que el Padre Celestial te exige que te arrepientas y por eso te pide que guardes su ley. Leamos en Isaías capítulo 56, versículo 7. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en la casa de mi oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. A ti entonces te conviene la santidad, claro, es evidente. El que practica la santidad está en paz con Dios, pero además recibe bendiciones en su vida. Mientras que el que practica el pecado siempre tiene una vida miserable. El que es drogadicto está esclavo de esa droga. Y así, toda persona que practica el pecado es esclava del pecado. Pero el que es santo, ese es realmente feliz, porque es libre. Y eso es lo que el Padre y el Hijo quieren. Tu felicidad. Y tu felicidad no está en practicar el pecado. Tu felicidad está en liberarte del pecado. Esto se hace evidente aún para aquellos que son drogadictos. Saben lo que es estar esclavizado a esa droga. Y por supuesto que ellos más que nadie reconocen lo que es estar liberado de la droga. Entonces hay una diferencia muy grande entre estar esclavo del pecado, pero en paz con el Papa de Roma, o estar libre del pecado y en paz con el Padre Celestial. Esta persona, aunque en el mundo tiene problemas, porque el mundo ahora te hace
Violar la ley de Dios por decreto de Estado te hace ver como una persona mala que no quiere que el mundo esté bien porque tú no estás de acuerdo en reposar en domingo, sino que tú quieres reposar en sábado. Y ahí es donde se forma la controversia. Entonces nosotros vemos que el mundo te quiere esclavizar al pecado, pero la Biblia nos declara que los hijos de Dios son libres. Leamos en Gálatas capítulo 4 versículo 22 al 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y yo me pregunto, ¿acaso alguno sabe qué es nacer según la carne o qué es vivir según la carne? Leamos en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo fue engendrado Ismael, el hijo de Agar? Fue engendrado bajo el adulterio, es decir, nació según la carne. Sin embargo, nosotros miramos lo que pasa en el mundo cristiano. Son los curas y pastores los que te dicen que tú eres libre de guardar la ley del Padre y que ahora puedes vivir en la carne porque ya no estás bajo la ley. Plop. Es una locura, es una perversión total del Evangelio, porque ellos tratan de hacerte creer que tú ahora, cuando vives bajo el Espíritu, puedes adorar al Papa de Roma. Sin embargo, puedes vivir en tus pecados. Y esto se debe a que ese es precisamente el meollo del asunto. Para ellos lo único que interesa es que tú obedezcas ciertos dogmas del Papa de Roma y luego no importa si tú estás en pecado. Por eso es que para el pastor lo importante es que tú asistas a su iglesia en domingo, porque el domingo es el día falso de reposo del Papa de Roma. Luego a él no le interesa nada más. Por supuesto que te va a mantener en una cierta religiosidad, pero no le interesa que tú guardes la ley o que estés libre del pecado, porque lo que le interesa es que tú obedezcas al Papa de Roma. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso estás adorando al Papa de Roma, al que ellos llaman Santo Padre. El apóstol Pablo, sin embargo, nos declara cuál es la diferencia entre vivir en el Espíritu y vivir en la carne, porque el que vive en la carne es el que viola la ley, y el que vive en el Espíritu es obediente a la ley. Sin embargo, los pastores nos dicen que el que vive en el Espíritu es libre de violar la ley. ¡Qué locura! Leamos en Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, entendemos que si vivimos en el Espíritu, es porque no vivimos en pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo declara luego, en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces, de aquí es donde se pegan los pastores y curas para sacar este versículo fuera de contexto. ¿Pero a qué se viene refiriendo el apóstol Pablo? Jamás podría él referirse a la ley que dice no cometerás adulterio, porque él ya lo dijo, que quien comete adulterio está bajo los deseos de la carne. Y él precisamente te está diciendo que no vivas según los deseos de la carne. Y recordamos que los que viven según los deseos de la carne son los hijos de la esclava, no de la libre. Y luego te dice que los deseos de la carne luchan en contra de los deseos del Espíritu. Sin embargo, también recordamos en Romanos capítulo 7, versículo 7, que pues diremos, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, si el pecado es el conocimiento de la ley, es decir, tú sabes que estás en pecado gracias a la ley, porque la ley es la que dice, no adulterarás. Entonces, nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, se refiere a que aquel que vive en el Espíritu ya no peca. En este caso, vemos que la ley declara que la paga por el pecado es la muerte. Y por tal motivo, los que viven en espíritu son los que ya no cometen pecado y por eso no están bajo la ley que declara que la paga por el pecado es la muerte. Ahora, los que viven en espíritu son los que han sido liberados de la esclavitud del pecado y por tal motivo ya no hay condena para ellos, una condena que dice que están bajo pena de muerte. Ahora son los que viven en la carne y los que hacen las obras de la carne los que están bajo pena de muerte. ¿Quiénes son los que hacen las obras de la carne? Son los que transgreden la ley, porque a través de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Cuando leemos no adulterarás, sabemos que es pecado, porque lo dice la ley. Así que el que comete pecado, el que adultera, ha transgredido la ley. Ese es el que está bajo las obras de la carne. Entonces nosotros vemos que ese está bajo pena de muerte, es esclavo del pecado, y finalmente no será jamás redimido. Por otro lado, el que vive en el Espíritu está libre de la ley que declara que la paga por el pecado es la muerte. Entonces, vivir en el Espíritu
es vivir obedeciendo la ley de Dios, guardando los mandamientos y estatutos de Dios. Y por esto leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por supuesto, no hay ley que condene los frutos del Espíritu. La ley condena son los frutos de la carne. Por supuesto que quien da frutos del Espíritu no está bajo la ley que condena los frutos de la carne. Porque la ley está hecha es para condenar los frutos de la carne, no para condenar los frutos del Espíritu. Entonces, hermanos, la ley declara que aquel que comete adulterio peca, y el que peca debe morir. Asimismo, el que viola el sábado como día de reposo peca, y el que peca debe morir. ¿Por qué? Porque es hijo de la esclava y está bajo pecado. Recordamos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 34 y 35. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado. Y el esclavo no permanece en casa para siempre, mas el hijo permanece para siempre. ¡Wow, hermanos! Entonces, ¿qué es lo que vemos ocurrir en el mundo? Las personas empiezan a tomar su decisión final, sobre todo cuando algo diferente ocurre. Las personas ahora pecan por obedecer una ley de Estado, un decreto, en donde tienen temor de perder su prosperidad económica si no lo obedecen. Y sabemos que el número 666 está relacionado con la prosperidad económica. Leamos en Reyes capítulo 10 versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Es decir que tú ahora decides cometer un pecado de adoración al Papa de Roma y lo haces por el dinero y la prosperidad económica. En este caso, el mundo declara que hay que reposar en domingo para reducir el precio del petróleo. Entonces se da una división en el mundo. Unos viven según la carne. Estos dan frutos de la carne, el cual es el pecado, porque guardan el domingo como día de reposo. Ellos son los esclavos. Aunque parezcan libres y se vistan perfumados y emperifollados en sus carros lujosos y tienen prosperidad, pueden viajar e ir de un país a otro, pero resulta que son los que están bajo la ley del pecado. Sobre ellos pesa una sentencia de muerte en el mundo espiritual que ellos parece que no quieren prestarle atención. Para ellos el mundo es perfecto porque les permite hacer todo lo que quieran, vendiendo su conciencia. Luego están los otros, para quienes viven de acuerdo a las obras del Espíritu. Ellos dan frutos del Espíritu y por tanto no están bajo la ley de los frutos de la carne, es decir, la ley que te dice lo que es pecado. Sin embargo, a estos el mundo los persigue. El mundo los declara como enemigos de la madre tierra, los cuales ofenden cuando predican el Apocalipsis, entre muchas otras acusaciones que se inventa la Iglesia Católica. Y luego, hermanos, salió la noticia descarada, y aquí ya se volaron la tapa. El elitista Klaus Schwab declara en una noticia que el Foro Económico Mundial, que es una organización internacional, trabaja para dar forma a las agendas globales regionales de la industria, y publicó su última propuesta distópica, un sistema de identificación digital de gran alcance que recopilará la mayor cantidad de datos posibles sobre individuos y luego utilizar esos datos para determinar su nivel de acceso a diversos servicios. ¿Escuchaste bien? El objetivo final de una moneda digital sería el crear un sistema donde puedan saber todo de ti, para luego bloquearte del sistema en caso de que tú no obedezcas los deseos narcisos del Papa de Roma. Si no te bautizas con el Papa de Roma, hoy en día ya estás excomulgado en algunos países, y eso que ni siquiera tienen el sistema a punto, pero ya nos están revelando cuál es su objetivo final. Es bloquear o excomulgar a una persona del común solo por profesar su religión. Plop. Es de locos, hermanos. Es una sociedad distópica, liderada por fanáticos religiosos, masónicos, que te lo dicen escuetamente, sin ninguna vergüenza, porque saben que la mayoría de personas están plenamente de acuerdo y felices de ser esclavos, porque al final de cuentas ya son esclavos del pecado. Es decir, es como si compraras una vaca. La vaca ya sabe que es vaca y es esclava, y finalmente tú estás autorizado a llevártela a tu corral. Así parecen actuar la mayoría de seres humanos del mundo, los cuales están esclavizados al pecado, y por tal motivo no ven nada raro que otro ser humano quiera esclavizarlos, mientras el Padre Celestial quiere liberarlos. Es de locos. Entonces, nosotros vemos el interés de estos fanáticos religiosos y en especial del Vaticano de bloquearte del sistema. Sin embargo, no hay nada que se pueda hacer para evitar esto porque estamos ante un problema espiritual. El tema es que las personas son esclavas. ¿Qué hacemos? Y resulta que es la mayoría del mundo. ¿Puedes tú liberarlos? Nadie puede obligarlos a dejar de ser esclavos. Jesús no los va a obligar porque si los obligara, entonces
también fueran esclavos de Jesús. Y Jesús quiere hombres y mujeres libres, no esclavos, mientras que el Papa de Roma quiere esclavos. Es de locos. Entonces no podemos hacer nada más que advertirle al mundo lo que se viene, porque finalmente, cuando quieran liberarse de este sistema endemoniado, no lo van a poder hacer, porque será demasiado tarde, así como lo fue para Judas, quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Por supuesto, la prosperidad mundana, y Judas recibió el 666. Ya sabemos entonces que hoy en día también muchas personas ya han recibido el 666, porque obedecieron el decreto del Papa de Roma, en donde debían ponerse el bautismo negro, y traicionaron a Jesús por la prosperidad mundana. Entonces vemos cómo precisamente este foro económico Illuminati del masón Klaus Schwab presenta la solución para los problemas del mundo, para restaurar la paz y la seguridad y devolverle la prosperidad económica al mundo a través de un sistema draconiano que pretende conocer todos tus movimientos, lo que tú haces, lo que tú piensas, a quién adoras, cuál es tu religión. Y finalmente recordamos lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Y la red está tendida, hermanos. No importa si eres rico o pobre, grande o pequeño. Tendrás que tomar tu decisión final. Serás esclavizado por este nuevo orden mundial que es un viejo orden católico romano. De por medio está tu prosperidad económica, es indudable. Ya vimos que estos gobernantes, actores, empresarios están dispuestos a hacer lo que sea por dinero. Hasta su madre la venderán empacada al vacío. Pero ¿de qué les servirá un mundo de riqueza por unos cuantos días cuando habrán perdido su vida eterna? Es tremendo. Entonces, este nuevo sistema quiere saber qué compraste en la droguería, en el supermercado, y eso es lo de menos. Al final de cuentas, el gran problema es que hay fanáticos religiosos en altos cargos de gobiernos, y la mayoría de ellos están escondidos, disfrazados. Nadie puede saber quiénes son. Se presentan de saco y corbata, pero son curas y monjas radicales, masónicos, cuyo objetivo es obligarte a adorar a la fuerza. Porque eso es lo que hace parte del catequesis católico, el cual considera que la salvación es colectiva y que tú puedes salvarte, aun y si eres obligado a participar de una ceremonia religiosa. Plop. En este caso, la Iglesia Católica considera que tú te salvarás si vas a una de sus iglesias en domingo y comes la galleta solar. Eso es lo que ellos llaman sacramento. Es decir, que si una persona es sentada a la fuerza en domingo en una iglesia católica o cualquier iglesia y la obligan a comer la galleta solar, que ellos llaman hostia, esa persona supuestamente se salvaría. Sin embargo, eso no aparece en la Biblia, por supuesto, como es normal con la Iglesia Católica. Al contrario, la palabra declara que la salvación es por fe, y por supuesto, la fe solo puede ser ejercida individualmente. Por esto, que para la Iglesia Católica es totalmente viable que los gobiernos obliguen a las personas a participar de una ceremonia religiosa. Nosotros esto ya lo hemos visto hoy en día cuando fue introducido en la sociedad el concepto del bautismo negro, en donde a menos que todos lo recibamos es como si nadie lo hubiera recibido, es decir que se nos viene enseñando que la salvación es colectiva y no individual. Hermanos, entonces miremos lo cerca que estamos de esto y lo aletargado y ensonsado que está la mayoría de personas del mundo, los cuales nunca quisieron tomarse el tiempo para aprender de estas cosas y ahora mentalmente y espiritualmente están despojados de la armadura de Dios necesaria para enfrentarse contra esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y quién se le enfrentará si ella lo controla todo? Desde un pequeño país gobiernan el mundo sin que nadie pueda hacerle frente. A pesar de que no tienen ejércitos, su poder es netamente espiritual. Al hombre lo subyuga usando sus propias pasiones, lo esclaviza a través del pecado. Primero esclaviza al gobernante, luego esclaviza al pueblo, y luego pone al pueblo en contra del gobernante y el gobernante en contra del pueblo. Luego divide al pueblo y pone al pueblo en contra de sí mismo, y luego divide a las naciones y pone a las naciones en contra de las naciones. Y así el hombre nunca puede saber quién es su verdadero enemigo. Hasta pronto, hermanos. Thank you.